Dicen que burlarse del diablo es invitarlo a tu vida. Yo lo hice. Me reí de él, lo reté, lo llamé en vano. Pensé que no pasaría nada, que mis palabras se perderían en el aire, como cualquier broma. Pero estaba equivocado. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Lo que comenzó como una risa, terminó siendo un tormento. Y lo que creí un juego, se convirtió en una condena. Esta es mi historia. La historia de cómo la arrogancia me llevó a enfrentar algo que jamás debí provocar. Me llamo Julián. Soy un hombre común. Alguien que pasó demasiadas noches en cantinas, escuchando historias que parecían sacadas de un mal sueño. Pactos, invocaciones, advertencias. Siempre pensé que eran cuentos baratos, inventados para asustar a los ingenuos, para llenar de misterio las madrugadas de los borrachos. Yo no creía en nada de eso. Me consideraba fuerte, incrédulo, alguien que no se dejaba engañar por supersticiones. Decía en voz alta, frente a todos, que si el diablo existía, no era más que un pobre fantasma, sin poder. Me burlaba de él. Lo retaba. Lo mencionaba en vano. Cada palabra que salía de mi boca era un desafío. Cada risa era un golpe de arrogancia. Y yo estaba convencido de que nunca habría consecuencias. Pero estaba equivocado. Era una noche fría. Y yo llevaba encima más copas de las que debía. El pueblo estaba en silencio, apenas roto por el viento que soplaba entre las calles vacías. Con pasos inseguros, decidí entrar a la capilla abandonada. Ese lugar del que todos hablaban, pero al que nadie se atrevía a entrar. Las paredes estaban agrietadas, cubiertas de polvo y símbolos que parecían dibujados con prisa, como advertencias olvidadas. El olor a humedad, mezclado con cera vieja, me hizo fruncir el ceño. Pero yo no tenía miedo. Al contrario, me sentía invencible. Con arrogancia, levanté la voz en medio de la oscuridad. ¿Dónde estás, diablo? Ven, que quiero verte. No que muy poderoso. El eco de mis palabras se repitió en las paredes, como si alguien más las hubiera pronunciado conmigo. Ese eco no me asustó. Me hizo reír, aún más fuerte, porque en ese momento estaba convencido de que nada, ni siquiera el diablo, podía tocarme. El aire se volvió pesado. Era como si de pronto todo el espacio se llenara de un silencio denso, imposible de respirar. La vela que llevaba en la mano se apagó sin viento, como si alguien hubiera soplado desde la oscuridad. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces, lo oí. Pasos, lentos, seguros, como si alguien disfrutara acercarse, como si cada movimiento fuera una amenaza calculada. El sonido se repetía detrás de mí, cada vez más cerca. Me giré, con el corazón golpeando en mi pecho. Pero no había nadie, solo sombras, alargadas, que parecían moverse con vida propia. Y entonces, lo escuché. Una voz grave, profunda, resonando no en el aire, sino dentro de mi cabeza. ¿Me llamaste para burlarte? Entonces ríe. Ríe hasta que no puedas más. Esa voz no era humana. Era antigua, pesada, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo.
Sentí un dolor en el pecho, como si me arrancaran el aire de golpe. Cada respiración era un esfuerzo. Cada segundo, una agonía. Intenté correr, desesperado, buscando una salida. Pero cada puerta estaba cerrada. Cada ventana mostraba solo oscuridad. Era como si el lugar entero se hubiera convertido en una prisión hecha de sombras. Entonces, lo vi. Las paredes comenzaron a moverse, a deformarse, como si tuvieran vida propia. Las sombras se alargaban, se retorcían. Y poco a poco, empezaron a imitarme. Cada gesto mío se repetía en ellas. Cada movimiento era devuelto con una burla grotesca. Se reían como yo, pero su risa era hueca, distorsionada, inhumana. Sus ojos, hundidos. Sus sonrisas, demasiado amplias. Demasiado crueles. Era como si mi propia arrogancia se hubiera convertido en un ejército de espectros, dispuestos a devorarme. Y en ese instante comprendí que ya no estaba solo. Que mi burla había despertado algo. Algo que jamás debí provocar. El dolor en mi pecho se convirtió en un fuego que me quemaba por dentro. Cada intento de respirar era como tragar ceniza. Las sombras ya no solo me imitaban. Ahora me rodeaban. Se acercaban lentamente, formando un círculo a mi alrededor. Sus risas, huecas, se mezclaban con la mía, hasta que ya no podía distinguir cuál era la verdadera. Intenté gritar, pero mi voz no me pertenecía. Era más grave, más antigua, como si alguien hablara a través de mí. Las paredes del lugar comenzaron a cerrarse, a encogerse, como si la capilla quisiera devorarme. El suelo vibraba, como si algo enorme respirara debajo de mis pies. Y entonces, lo vi. Una figura, apenas visible, emergiendo de la oscuridad. No caminaba, flotaba, como si la sombra misma le diera forma. Sus ojos no eran ojos, eran pozos de vacío. Su sonrisa, demasiado amplia, demasiado cruel. La voz volvió a resonar dentro de mi cabeza. Querías burlarte. Querías reír. Entonces ríe. Ríe hasta que tu alma se rompa. Las sombras comenzaron a tocarme, a arrastrar mis brazos, a imitar cada gesto con una burla grotesca. Yo reía, pero no porque quisiera. Reía porque no podía detenerme. Cada carcajada me desgarraba por dentro. Cada sonido me alejaba más de mí mismo. Era como si mi propia risa se hubiera convertido en mi condena. Y en ese instante comprendí que ya no había salida. Que el pacto, aunque nunca lo firmé, ya estaba sellado. Sellado con mi burla, con mi arrogancia, con mi risa. No recuerdo cómo salí de ahí. No sé si caminé, si corrí, o si simplemente desperté en otro lugar. Pero desde esa noche, algo cambió. Cada espejo refleja un rostro distinto. A veces, soy yo. Otras veces, es alguien más. Alguien que se ríe, con mi voz, pero con ojos que no reconozco. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa risa grave, mezclada con la mía, como si el diablo se hubiera instalado en mi garganta, como si mi burla se repitiera eternamente dentro de mí. Me burlé del diablo y él aceptó mi reto. No vino con fuego ni con gritos. Vino con silencio, con sombra, con presencia. Ahora vivo acompañado de algo que nunca se va. Una sombra que me sigue, que se sienta a mi lado, que duerme conmigo.
no habla, no grita. Pero está ahí. Y cada día me recuerda que la arrogancia tiene precio. El pacto no fue escrito. No fue firmado. Pero fue sellado con mi burla. Y ese pacto nunca termina. Nunca. Así termina esta historia. Una advertencia, un recordatorio de que la arrogancia siempre tiene un precio. Si esta narración te estremeció, deja tu comentario. Y cuéntame qué parte te impactó más. No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando más relatos oscuros. Y si quieres continuar el viaje, revisa el resto de los videos del canal. Porque cada historia guarda un secreto. Y cada secreto espera ser descubierto. En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos.